Hey, ¿qué tal? Dios te bendiga y Dios te guarde. Te damos la bienvenida a Impacto Cristiano. En esta nueva sección que iniciamos con temas con diferentes expositores. Esta sección que por esta ocasión le vamos a llamar Conociendo al Creador, donde vamos a abarcar diversos temas que encontramos en las Escrituras. En esta ocasión, a mi mano derecha nos encontramos con Moisés Hernández, a mi mano izquierda está el hermano Natanael Valdés. Y en esta ocasión, en este primer tema, que es el primer podcast del año, el primer episodio de esta nueva sección, le hemos titulado como tema Escasez de identidad en la iglesia. Y para esto hemos tomado el texto base en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 11 al 13. El apóstol Pablo, comenzando la carta a la iglesia que está en Corinto, les hace saber algo que él se había enterado, que le había sido declarado. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo cierto soy de Pablo, pues yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habíais sido bautizados en el nombre de Pablo? Podemos notar ahí que dentro del pueblo que había recibido la fe en Cristo, había visto una contienda entre ellos, de que no había una identidad realmente definida, que algunos decían: yo soy de Apolos, de Cefas, de Pablo. Y en esta ocasión queremos abarcar este tema con nuestros hermanos que nos acompañan, analizando y profundizando un poco más a dónde ha brotado o cómo se está desarrollando esta escasez de identidad dentro de la iglesia. Para acceder el micrófono y cámara a nuestros invitados, hemos de entender que a lo largo de la historia de la humanidad han existido diversos factores que se enfatizan sobre la identidad. Por ejemplo, hace algunos años una persona relacionó su identidad con la de un perro, una mujer es ser un gato, y hoy en nuestros días se ataca la integridad de la familia. Se ataca diciendo que su nombre se siente como mujer, lo es. Esto no es solo en un mundo secular en el cual vivimos, sino también en la causa de impacto dentro de la iglesia del Señor, dañando la identidad de la misma. Antes existía una llama en el corazón de la iglesia por los perdidos, porque entendían que era un perdido que fue encontrado. Como decía Steve Rasson, un evangelista es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró su pan. Es decir, ahora en este podcast vamos a hablar sobre la escasez de identidad. En esta ocasión, pues vamos a dar primera oportunidad a Natanael Valdés, que dé una pequeña introducción al tema. Bueno, pues yo pienso que la identidad tiene que ver con lo que tú te identificas. Y, y en la iglesia se ha perdido un poco en la humanidad. Como bien dices tú, el mundo hoy en día, el mundo ha perdido toda referencia moral, espiritual. Al sacar a Dios de su noticia, pues cuando el mundo le cierra la puerta a la verdad, lo que queda es abrirle la puerta a la mentira. Y es lo que la sociedad comienza a aceptar y a seguir cuando echan por tierra la luz y llega la oscuridad a sus almas. Y es una gran verdad, la identidad es algo que es nuestro referente, y cuando en la sociedad los referentes los quita, los hace a un lado, viene la oscuridad sobre los corazones y las vidas. Exacto, muy bien. Ese ha sido nuestro hermano Natanael Valdés. Moisés. Dios les bendiga. Pues la identidad pues es algo que nos caracteriza, ¿verdad? Como individuos o como grupo. En el caso del cristiano, pues obviamente el mundo sabe identificarnos, como por ejemplo cuando hacemos algo mal y sale la típica frase: ¿y eso que son cristianos? ¿Verdad? Entonces ellos saben qué es lo que nos identifica a nosotros. El no tomar, el no fumar, no vestirse de alguna manera, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas es algo que el mismo mundo ya identifica del cristiano, ¿verdad? Entonces, igual en el mundo se ha perdido, como dices, la identidad, ¿verdad? Pues se ha empezado ¿cómo te podría explicar?
Precisamente lo que estabas diciendo tú es acerca de la transespecie, ¿verdad? Que se identifican con un animal. En el caso, hace poco salió una película, no sé en realidad cómo se llama, ni la he visto, o sea, solamente vi un tráiler, pero hablaba de una chava que había conocido a un hombre, y él siempre en las citas le hablaba acerca de su perro y de su perro y de su perro, y un día fue a casa de este muchacho y resulta que el perro era una persona, o sea, se vestía como al puro estilo del perro guarumo, ¿verdad? O sea, así, se ponía un hocico de perro y ropa, así, muy similar a los perros, y esa era su mascota, era una persona vestida de perro, o sea, normalmente, bueno, en unos años atrás eso es algo, bueno, hasta podrían matarlo, ¿verdad? Pero hoy en día ya se está aceptando todo como normal, ¿verdad? Muy normal. Si él se siente bien, así es, ¿verdad? Y no pasa nada. Ya. Y hemos estructurado este podcast en base a preguntas. Me gustaría que los hermanos me respondieran de su experiencia, conocimiento acerca de esto. La primera pregunta es, ¿por qué creen o de dónde nace la decadencia de escasez de identidad? Bueno, pues como lo dice la propia palabra, es falta de identificarse, de tener tanto que quieran creer ya en las personas o en las cosas correctas, en las personas correctas. La gente ya no quiere creer, por ejemplo, en Dios, ya no quiere creer en la Biblia. La gente cada día está más alejada de Dios, a una iglesia. Y pues cuando a Dios lo quitas de tu noticia, pasa lo que dice Romanos capítulo 1, que cuando no quieres tener a Dios por tu noticia, Dios los entrega a una mente reprobada y terminan llamándole bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. A la luz tinieblas y a las tinieblas luz. Y eso es lo que pasa cuando dejas de tener identidad. Ok. Sí, como dices, en Levíticos habla acerca de la inmoralidad que había, o que dice que no te es lícito o algo así, ¿verdad? No tal cual, pero dice que no te echarás con bestia, ¿verdad? Y que tienes que matar a la bestia y a la persona que hizo eso, ¿verdad? Entonces, como dice el texto que acaba de mencionar Lucas, Dios los entregó a una mente reprobada o depravada, ¿verdad? Que es lo que hoy en día estamos viendo, ¿verdad? Como la ideología de género, dijo un hermano, la ideología degenerada, ¿verdad? No hay excusa para lo que se hace. Es porque, como dice San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, y luego empieza a decir que Dios o Jesús era la luz, ¿verdad?, del mundo, pero no quisieron, o más bien los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas, ¿verdad? Todo aquel que está en la luz, bueno, pues echan de ver sus obras, ¿verdad? Y la gente no quiere acercarse al Señor, y por eso hemos estado viendo todo este tipo de cosas, ¿verdad? Porque mientras más lejos estés de Dios, pues más grande va a ser la depravación, más grande va a seguir creciendo la maldad. Y con cuánta razón decía el Señor, ¿verdad?, que como en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot, de Sodoma y Gomorra, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso quiere decir que mientras más crezca la maldad, más cerca está la venida de Jesús, ¿verdad? Sería eso. Muy buenas respuestas. Y la siguiente pregunta es, ¿en qué afecta vivir en un mundo tan cambiante con nuestra identidad? ¿En qué afecta? ¿Qué consideran que afecte todo lo que cambia, todo lo que sucede en este mundo con nuestra identidad? Bueno, pues en que la sociedad cambia, pero la verdad sigue siendo la verdad. Pienso yo que afecta en el sentido de que cuando tú no estás bien aferrado a la verdad, no te debería de afectar. Acordémonos que Lot vivió en una de las ciudades más depravadas, y la Biblia dice que él afligía su corazón al ver tanta maldad, y dice que él afligía su alma justa, así dice, afligía su alma justa,
Y eso al cristiano también lo aflige, el crecimiento exponencial de la maldad, y afecta pues en mayor o menor medida según a tu grado de luz y de compromiso en Jesús. Si tú tienes un compromiso con Jesús, pues realmente tú no tienes ningún problema. Porque será como cuando han visto ustedes una mosca que se siente en una plancha caliente. Pues nunca. Pero una plancha fría sí, vas a ver una mosca que va a andar ahí parándose. Yo pienso que no afecta a un cristiano maduro, fiel y verdadero, y que camina con el Señor, no le afecta en lo más mínimo. Al contrario, se contrasta mejor y se nota más. Es como las estrellas en la oscuridad, que se contrastan y se puede ver. Pero a un cristiano que no está tan comprometido, que es divagante, que no tiene una firmeza, pues a ese sí sus ideas comienzan a cambiar. Pero en un cristiano fiel y verdadero no. Así es. Igual yo también iba a decir exactamente que no afectaría, ¿verdad?, a un cristiano real. Pero sí, yo creo de alguna manera se puede afectar a la manera en que cómo predicamos, ¿verdad? Ahora ya no puedes mencionar ciertas palabras, porque cualquiera ahora sí que ¿cómo se dice actualmente? Te funan, te censuran, ¿verdad? Entonces ya no puedes hablar con la misma libertad que hacías antes. Estamos tan cerca de incluso una persecución de la iglesia. No, y realmente todas estas personas, estas comunidades, ellos tienen derechos, pero nosotros no tenemos derecho. Exactamente, sí. Estamos censurados, ¿verdad? Tú no puedes hablar en contra de ellos porque fácilmente te cierran el canal, ¿verdad? Esperemos no sea el caso. Pero es así, no hay tolerancia para el cristiano, en realidad. No hay una libre expresión de predicar en redes sociales, incluso afuera. Si tú vas al Fundidora, la vez que fuimos, ¿te acuerdas que predicaste tú? No, fue un culto solo para nosotros, porque no puedes estar hablando libremente, ¿verdad? Pero ¿cómo hay de homosexualidad ahí? O sea, ibas caminando y veías a hombres con mallas, ¿verdad? Porque biológicamente son hombres, aunque ellos se sientan otra cosa. Entonces, afecta en eso, afecta también a tal vez a los niños, ¿verdad? En las escuelas, hijos de cristianos, que pues a lo mejor ellos no son convertidos, ¿verdad? Porque son niños y de alguna manera la ideología ya la están metiendo en las escuelas, y de alguna manera también podría ser que ellos, se puedan desviar, ¿verdad? En eso sí podría afectar a la familia de los cristianos, ¿verdad? Obviamente que está en nosotros el predicarles, el hablarles, el guiarlos bien, y para el cristiano pues ser luz en medio de la oscuridad, así como dice Lucas, que hay que contrastar, ¿verdad? En medio de la oscuridad hay que brillar, ser una lumbrera. Amén. Amén. Muy bien, muy buenas respuestas. Y la siguiente pregunta es, ¿en qué se basa nuestra identidad? ¿En qué se basa o en qué está fundamentada nuestra identidad? Definitivamente en Cristo. Nuestra identidad está fundamentada en Cristo, en la palabra, en los apóstoles, en los profetas. Está fundamentada en la Biblia, que ha sido la fuente de inspiración que es la misma palabra de Dios, es la misma fuente de inspiración de todos los que nos decimos cristianos, y es nuestra constitución bíblica de la Biblia, de lo que nosotros creemos y que ha sostenido a toda la sociedad durante muchos siglos. Si no fuera por el cristianismo, pues prácticamente no existían los estados nacionales ni republicanos, gracias a la Biblia. Y ahí estamos fundamentados, nada más en eso, casi nada. Cierto, sí, pues de hecho las leyes, ¿verdad?, que hoy nos rigen, ¿verdad?, precisamente salieron de este libro, ¿verdad?, de la Biblia. Uno que iba a saber si, por ejemplo, robar, que es un pecado, ¿verdad? Y aquí, o sea, en nuestro país y en muchos países, robar pues es un delito, ¿verdad? Matar es un delito, pero todo eso ya venía desde acá, o sea, la moral viene de la Biblia. Entonces, yo creo que a nosotros eso es lo que nos identifica a los cristianos,
Porque, como, fíjate, estaba yo estudiando a Pedro y cuando niega a Jesús, que dice que se acercó una mujer que era, no me acuerdo si era algo así como una criada, ¿verdad? Era criada, parece. Llega y le dice, ¿usted también estaba con Jesús? Y luego le dice, no, yo no lo conozco. Y luego le vuelven a decir otros, usted estaba con Jesús, y que juraba, ¿verdad? Juraba que no había estado con él. Y luego le vuelven a decir la tercera vez y dice que decía maldiciones. O sea, decía imprecaciones, algo así dice nuestra versión. Que maldecía. Eso es algo que a nosotros nos identifica. Y le dijeron, sí, porque usted habla como ellos, porque se identifica por su manera de hablar. Tu habla te delata. Exactamente. Entonces, eso es lo que a nosotros nos identifica, ¿verdad? Es exactamente lo que dije al principio. Sí, incluso le decían, tú vistes como ellos, tú Claro, hablas como ellos, exactamente. tú andabas con ellos. Y la siguiente pregunta me conlleva esto. ¿Qué sucede cuando nuestra identidad se está forjando en algo fuera de Cristo? Ya pudimos explicar que nuestra identidad está en Cristo, en las Escrituras, pero como personas en este mundo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando nuestra identidad se está forjando en algo fuera de Cristo. Bueno, pues yo pienso que cuando empieza a tomar una identidad incorrecta, pues simplemente lo que va a pasar es que lo que tiene la identidad es que tú en lo que tú te identificas y tú crees, es lo que tú vas a duplicar. Según lo que tú estés tomando como referencia. Hay, por ejemplo, chavitos que, pues hoy en día hay mucho de la música que ha tomado mucho auge, la música regional mexicana, que es música, digo, yo la critico porque es música altamente violenta. Habla de violencia, habla de sexo, habla de narcos, la exaltación de la violencia, del dinero, y el sexo. Aún admite lo efímero de la vida, lo corto de la vida, pero nunca hablan de la consecuencia. Nunca hablan del castigo eterno. Y eso es lo que las consecuencias de tener una mala identidad, pues es un comportamiento inapropiado, es una falta de respeto de los valores y de Dios, ¿verdad? En la sociedad. Esa es la consecuencia. Una sociedad sin Dios. Así es. Sí, si no existieran los valores cristianos, pues a lo mejor quién sabe qué sería del mundo, ¿verdad? Aquí están las bases, es lo que te estaba diciendo. Al cristiano no le debería afectar, ¿verdad? Pero estar recibiendo una identidad, ¿verdad?, distinta a la que nosotros estamos teniendo o que tenemos. ¿Tú te refieres hacia el cristiano o hacia el mundo? Hacia el cristiano. Hacia el cristiano, ok. Bueno, fíjate, últimamente es algo que yo he estado viendo, no sin querer, ¿verdad? Pero es algo que no podemos ignorar. Me agregaron a un grupo de WhatsApp. Me agregaron a un grupo de WhatsApp sin querer y supuestamente eran jóvenes cristianos. Entonces, bueno, pues me agregaron y yo no quería, sino que empecé a ver los mensajes y todo y me sacó de onda porque supuestamente eran cristianos. A ver si no lo ve el video, pero bueno, ni modo. Ni modo. Para etiquetarlo. Fíjate. No vayan a agregar. No nos vayan a agregar, por favor. Es un ejemplo. Es un ejemplo. No le digan, por favor, nadie. Supongamos que fue otra cosa. Fíjese, se llamaba Puro Hereje. Así se llamaba el grupo. Así. Supuestamente es un grupo cristiano. Y dentro de los mensajes y todo, yo veía que los chavos abiertamente decían maldiciones. O sea, en los mensajes. Obviamente, tú podrías decir, en persona dirán maldiciones, se les sale. Pero escritas, o sea, eso es con toda la intención de mandarlo. No Acuérdate, hermano, lo que dice de la abundancia del corazón escriben los dedos. Exactamente, sí. O sea, todavía dices, mira lo que voy a mandar. No, pues lo borro, ¿verdad? No, eso era obviamente que lo mandaron. O sea, mentando a mamás, ¿verdad? Y todo.
Y eso fue lo que me sacó de onda. Dije, ¿qué onda con estos chavos? O sea, ¿qué iglesia van? ¿Qué tipo de enseñanza tienen? ¿Qué pasa con ellos, verdad? Supuestamente son cristianos y empiezan a mandar incluso stickers con señales obscenas y todo el rollo. Y esto no nada que ver, ¿verdad? Pues con yo el digo cristianismo. que le hicieron alusión al nombre. Sí, sí, precisamente. Todavía ¿cómo se llama? La foto que tienen es Cash Luna con ese tipo de la barrera. Que así te acuerdas que ponía la Biblia en el piso Le y... pongo una barrera espiritual. El Exactamente. que la brincaba caía en bendición. Sí, o sea, son tonterías, ¿verdad? Y cuando yo entro a ese grupo, digo, o sea, esto no es lo que a mí me enseña, no es lo que yo creo, ¿verdad? Y la verdad, casi ni mandé mensajes, y acaso unos 5 mensajes, y así, muy allá. Y me hablaban ¿qué onda? ¿Qué te gusta escuchar? ¿Qué música y todo? Y la verdad, no valía la pena, ¿verdad? Y tampoco era como que me iba a poner a predicar con ellos porque, pues, era obviamente que, pues, fácilmente me iba a decir, no, pues, sálgase del grupo o algo, ¿verdad? Entonces, yo me salí. Pero sí es una escasez, ¿verdad? De identidad, porque eso no es lo que a nosotros nos define, ¿verdad? No es algo que yo pudiera decir, este es un cristiano y está diciendo maldiciones, es un cristiano y piensa de esta manera o habla de una manera obscena y así, ¿verdad? Eso no ha sido así, ¿verdad? Desde antes. Y el ejemplo de Pedro, pues es claro. Entonces, digo, yo creo que eso es lo que incluso a la iglesia ha estado afectando. Fíjate, y eso te lo conté creo que el domingo. Vi un video de unos chavos que son gemelos, yo creo. Y dice, bro, hablan así, puro bro. Dice, bro, somos cristianos y obviamente escuchamos a Peso Pluma. Y yo, bro, somos cristianos y obviamente que usamos tatuajes con textos o con una cruz para predicar el evangelio. O sea, se consideran cristianos, ¿verdad? Dice, bro, somos cristianos y usamos aretes, obviamente para hacernos ver más modernos y así, son puras cosas así. Y le dice, claro que son, ¿cómo dijo? Es humor, pero obviamente todas estas cosas no te definen como cristiano. O sea, diciendo, pues si lo pones y lo haces, todo ese tipo de cosas no pasa nada, ¿verdad? Igual, esto no te define como cristiano y entonces, ¿qué es lo que te define a ti como cristiano? ¿Verdad? Si no hay una diferencia del mundo y la iglesia, si no hay una diferencia de quién es cristiano y quién no, ¿verdad? Tú puedes escuchar canciones del mundo y como lo dijiste de Peso Pluma, ¿verdad? Peso Pluma, ¿de qué habla? ¿Qué tipo de mensajes te da? Y de la abundancia del corazón habla la boca, lo que esté en tu corazón es lo que tú vas a hablar. ¿Verdad? Si tú te llenas de la palabra, tú vas a hablar de la palabra, pero si tú te llenas de maldiciones, de todo ese tipo de ideología, de idea, de cómo es la vida y cómo se tiene que vivir según las canciones de ellos, pues es lo que vas a expresar y es lo que vas a anhelar en tu corazón, ¿verdad? Yo creo que ese tipo de cosas sí afectan, más que nada al joven que apenas se está formando, ¿verdad? De alguna manera, y empieza a agarrar de todos lados. Y entonces se crea una identidad que no es la que debería ser. Sí, y algo que define a esta sociedad es la palabra, y sobre todo esta generación de jóvenes, es la palabra confusión. Exactamente. Confusión. A mí lo que se me viene a la mente es la palabra confusión. Gente confundida. Muy bien, y utilizando el ejemplo que ponía Moy, utilizando de que es la nueva generación de la iglesia que mejor está formando la que cadece esta escasez de identidad. Entonces me conlleva la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante tener una identidad definida? ¿Por qué es importante tener una identidad definida? Bueno, pues por lógica, pienso que es una pregunta lógica la respuesta. Por todo lo que acabamos de decir que sucede. Por eso, tener una identidad definida nos ayuda a tener precisamente una definición de nuestra forma de ser. Por ejemplo, a muchos de nosotros, como decía ahorita Moy, al no decir malas palabras, no utilizar un lenguaje equivocado ni referirnos de forma despectiva a las personas, la misma gente nos dice, ¿tú eres cristiano? Y al tener nosotros nuestra identidad con el Señor, pues nos hacemos identificar con el mundo de que no somos como ellos.
de que nuestras conversaciones no son compatibles, sino por contrario tratamos y hablamos con la gente la verdad, tratamos de dar siempre un buen ejemplo y mantener el estándar que Dios pide de nosotros, mantenerlo siempre. Así nos ayuda a tener tú una identidad definida. Tú tienes una manera de ser también definida. Así es. Sí, pues fíjate, el mismo texto, ¿verdad? De los jóvenes de ahí de la iglesia es: ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo de los fieles, de los de la iglesia, ¿verdad? En palabra, en conversación, en caridad, en espíritu y en fe y limpieza, ¿verdad? Todo esto se lo decía a Timoteo, ¿verdad? Es lo que tenemos que tener en claro, ¿verdad? La identidad de un cristiano y ahora de un joven cristiano. Tenemos que ser el ejemplo de los mismos cristianos de la iglesia, ¿verdad? Y esto no nada más es para la iglesia, sino que si tú eres el ejemplo en la iglesia, pues obviamente vas a ser un ejemplo en la calle, vas a ser luz en medio de las tinieblas, como te decía. Fíjate, a mí me gusta mucho ese texto de Isaías 60. Dice: levántate y resplandece, que ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque lo dice: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Entonces, yo quisiera ser esa lumbrera, ¿verdad? En medio de la oscuridad, que la gente pueda ver a Jesús en nuestras vidas y que de esa manera también vengan a la luz. Muy bien, entendiendo estos aspectos, en los últimos años, si quieren verlo 20, 30, 40, ¿en qué aspectos ha afectado la escasez de identidad dentro de las iglesias, de las congregaciones? Porque es una verdad que no podemos negar, que hoy en día hay escasez dentro de las congregaciones. ¿En qué ha afectado la escasez de identidad dentro de las congregaciones o dentro del pueblo del Señor en términos generales? Pues ha afectado como le decía, lo que ahorita ponía, por ejemplo, Moy, lo que estaba pasando en este grupo de muchachos cristianos que, pues a mí me gustaría tener una conversación con ellos y con sus pastores, ¿verdad? ¿Qué es lo que qué se les está dando? ¿Qué se les está enseñando? Y eso es lo que está provocando. ¿El resultado cuál ha sido? No tener identidad. El tener jóvenes tan confundidos como los del mundo. Los del mundo pues tienen, digámoslo así, cierta razón. Exactamente. Pero los de la iglesia es algo inexplicable que tengan ese tipo de comportamientos cuando hay textos demasiado claros en la Biblia que nos dicen cómo debe ser nuestra conducta y nuestra manera de conducirnos. Y eso es lo que está afectando, que hay una incipiente necesidad dentro de los jóvenes de la iglesia, porque no podemos dejar de lado que la mayoría de nosotros, tanto nosotros que ya estamos más maduros, por así decirlo, que estamos más maduros, y los jóvenes que son un poco más inmaduros, que van comenzando, la mayor parte del tiempo la pasamos con gente que no vive para Dios. El 80-90% andamos con gente que al contrario, a veces muchos de ellos son blasfemos contra Dios. Y eso, si tú no tienes una identidad definida, va a afectar como está afectando a los jóvenes, sobre todo, yo pienso, aún todos, pero yo pienso que es los que se llevan la peor parte, por la inmadurez, por la misma necesidad de la propia juventud, porque es algo que está implícito en los jóvenes, la necedad. Como dice la Biblia, que la necedad está ligada al corazón del muchacho, o sea, al niño, la necedad. Tú, como dicen, ¿no? Tú no le enseñas al niño a hacer el mal, tú le enseñas a hacer el bien, el mal ya lo sabe hacer. Y la inmadurez es lo que está afectando al joven, el pasar más tiempo y convivir más tiempo con gente que no vive con Dios, y el no tener firmes bases, en no tener correctas, pues sí, gente definida su fe en Dios. Eso afecta. Esos jóvenes como los que hablamos, digo, sin juzgarlos en el sentido de lanzarlos al infierno, ¿no? Porque eso no es nuestro trabajo. El diablo es el fiscal, el que nos acusa, que dice la Biblia en Apocalipsis, que nos acusa a los hermanos delante de Dios. Él es el que nos acusa, no necesitamos acusarnos nosotros. Nosotros hablamos la verdad y
tratamos de rescatarlos y de sacarle de ese error. Pero eso es lo que ha estado afectando, lo que se ha estado viendo en estos años. Muy bien, antes de pasar a la respuesta de Moisés, vamos a una pequeña pausa y regresamos con nuestros hermanos. Dios te bendiga. Estamos de regreso en este podcast con el tema escasez de identidad. En esta ocasión hemos escuchado la respuesta de nuestro hermano Natanael. Ahora vamos a escuchar la respuesta de nuestro hermano Moy con la pregunta: en los últimos años, ¿en qué ha afectado la escasez de identidad a la iglesia en términos generales? Ok. Bueno, hace algunos años atrás, ¿verdad? Había, se podría decir, algunas reglas, ¿verdad? Que, por ejemplo, no podías ver la tele, no podías, qué sé yo, usar pantalón, todo ese tipo de cosas, que a veces sí son muy extremistas, pero a la vez, como ha pasado el tiempo, ¿verdad? Hemos visto que también ya se han salido, ¿verdad? Del cuadro, se podría decir así. Hay cosas que ya se permiten en las iglesias. La otra vez estaba viendo, fíjate, la discoteca, o no sé cómo se llama, de Cash Luna. ¿Sí has visto ese tipo de cosas? Que ponen música electro y empiezan a bailar y a brincar los chavos. Ya ni siquiera son alabanzas, o sea, simple y sencillamente es música electrónica. Y alguna frase, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si viste también la canción de Farruko. Tú me viste, mi tormenta, ta, ta, ta. Y empiezan a bailar y están todos. Y ya nada más falta, aunque ya existe, ¿verdad? Pero no creo que la hayan implementado aún y no quiero dar ideas. Pero pues que, pues alguna bebida cristiana no falta, ¿verdad? O sea, son tonterías en realidad. Pero pues no falta, pues, estás en una discoteca, estás bailando y estás haciendo todo ese tipo de cosas, pues de repente, no, que es una cerveza cero, ¿verdad? 0 grados de alcohol. Ya existe, Heineken, ¿verdad? Ya dije marcas. Pero sí existe, o sea, no tiene grados de alcohol, supuestamente pues es nada más para que sientas como que estás tomando. Para convivir. Exactamente. ¿Qué tan lejos estamos de ya? O sea, estamos en un hilo. O nosotros no, ¿verdad? Pero a lo mejor esa gente pues ya se acerca más, ¿verdad? Ha afectado a la iglesia ese tipo de cosas que tal vez sí fuimos quitando algunas cosas que estaban en un extremo, pero también ya nos fuimos al otro. ¿Entiendes? Y pues la Biblia es bien clara y dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito. Pero también dice el Señor, alégrate, joven, en tu mocedad, y toma placer tu corazón en los días de tu juventud. Mas sabe Dios que a todas estas cosas te voy a traer a juicio. O sea, lo puedes hacer, dale vuelo a la hilacha. Pero ten en cuenta que cuando acabe tu vida, entonces ahora vas a venir a darme cuentas a mí de lo que hiciste, de lo que no hiciste, ¿verdad? Entonces, bueno, cada quien puede tomar su decisión, pero al final vamos a ver a quién va a juzgar Dios, ¿verdad? Por malas decisiones, quizás de líderes, de gente que no instruyó bien a su congregación, y va a dar cuentas él y los que lo siguieron. Muy bien. Y siguiendo el hilo del tema, esto es una pregunta de qué pasaría o cómo se imaginan que sería la iglesia en unos 5 o 10 años si sigue aumentando esta escasez de identidad en los líderes, en los jóvenes, o que esta juventud que está ahorita pasando por estos momentos, a lo mejor son más atacados o más afectados, como decía Lucas, por la inexperiencia, la inmadurez. ¿Qué pasaría? ¿Cómo se imaginan que sería la iglesia en 5 o 10 años siguiendo el hilo en aumento esta escasez de identidad? ¿Cómo sería? ¿Qué pasaría? Pues imagínate, si ahorita hay muchas cosas que nos sorprenden de otros países, ¿no? Más desarrollados, pero a veces me pregunto, ¿más desarrollados en qué? En maldad muchas veces también son más desarrollados, y escuchamos cosas que a veces nos escandalizan o simplemente nos sorprenden, ¿no? Y al mismo tiempo no, porque pues sabemos que son cosas que tienen que pasar. Yo pienso que eso sería más bien, pues sería más o menos la manera o el reflejo de hacia dónde nos estamos encaminando. De aquí de 5 o 10 años, si todavía estamos por aquí, el Señor todavía no viene,
pues podíamos en la apostasía, pues estar cayendo en la apostasía. Ya vemos que en muchos púlpitos se predica más psicología, nueva era, son mensajes atrayentes, mensajes que no confrontan a la gente con el pecado, no confrontan a la gente con la realidad. Y el aplaudir muchas veces el pecado, solapar el pecado, el simple hecho de no denunciar el pecado, ese ya es un pecado de omisión. El no decirle al malo que está mal lo que está haciendo es un pecado. Es como lo que dice Isaías, ¿no? Como decía Dios, Jehová al pueblo le decía a los profetas que eran perros mudos, que cuando veían venir el peligro no ladraban, o el ladrón, no ladraban y llamaban perros mudos, que no servían. Esas son palabras muy fuertes. Y cada uno de nosotros somos una atalaya. Y más a los que se nos permite tomar el púlpito, pues somos atalayas. Y si no, de aquí a unos años, y si no estamos atalayando bien, y no estamos nosotros mismos viviendo a lo que Dios exige en su palabra, de aquí a unos años, pues esto se puede empeorar y salir de control. Sí. Y la verdad, digo, pues tal vez no lo hemos visto tan cerca, ¿verdad? En nuestras iglesias, pero pues, no está tan lejos, ¿verdad? Pues ya ha pasado en otras iglesias de que, por ejemplo, no, un líder era homosexual, ¿verdad? Por decirlo así. Y se han metido a las iglesias, y yo creo que de alguna manera los vamos a ver un día en las iglesias, pero no arrepintiéndose, sino ahí molestando, incomodando al cristiano, ¿verdad? Como ya pasó en una ocasión, no era creo que era en Estados Unidos, en medio de un bautismo, llegaron homosexuales a perturbar el bautismo, ¿verdad? O sea, yo creo que tal vez en unos cuantos años más pudiéramos ver a los homosexuales congregándose en una iglesia y pues nosotros no los podemos correr, ¿verdad? Tampoco. Pero sí van a estar ahí y tal vez formando parte, tal vez no como activos, pero sí estando ahí de alguna manera incomodando, dando una opinión tal vez, y se podría descontrolar, ¿verdad? Hay congregaciones que son homosexuales, ¿verdad? Y hay iglesias homosexuales. Abiertamente homosexuales, transgénero, todo este tipo de cosas. Y la verdad, pues para allá va. Y son cosas que, pues, obviamente, pues van a pasar, ¿verdad? No es inminente esto. Esto no se va a detener, esto va a seguir y a seguir y a seguir. Esperemos que nuestras congregaciones se mantengan, ¿verdad? Obviamente es nuestro deseo y que no trascienda, ¿verdad? A tal vez congregaciones conocidas, porque pues como te digo, ya existen. Pero ojalá y no se corrompa esto, ¿verdad? Es tarea de nosotros estar en constante oración, en búsqueda del Señor para que podamos ser ese remanente. Como dije casi al inicio, es lo que Jesús dijo, que como en los días de Noé y de Lot, ¿verdad? El hombre estaba pensando de continuo el mal con Noé, y con Lot, pues ya sabemos qué era lo que pasaba, era una inmoralidad terrible. Yo creo que niños con hombres, adultos, mujeres con mujeres, hombres con hombres, con animales, de todo se hacía, o sea, era un mugrero. Y hacia allá va la humanidad. O sea, cada vez más se están depravando, y Dios un día va a tener que cortar eso, ¿verdad? No va a guardar para siempre el enojo. Entonces, esperemos que, bueno, en las etapas finales, ¿verdad? Antes del arrebatamiento, ser ese remanente y esa luz en medio de las tinieblas. Y claro, es como también el profeta le dijo al pueblo, dijo, paraos en los caminos y mirad por dónde andáis y preguntad por la senda antigua y caminar por ella. Y el pueblo que contestó, no andaremos. Entonces, eso también me conlleva a la siguiente pregunta. Si por ejemplo alguien está batallando con su identidad, ¿qué consejo le podrían dar? A lo mejor alguien de que yo estoy en la iglesia, pero
tengo una atracción por un género de música, tengo una atracción por ese tipo de series, tengo una atracción por dedicar mucho tiempo a redes sociales. ¿Qué consejos ustedes le podrían dar para que defina bien su identidad, a lo mejor con Cristo? A lo mejor es alguien que está comenzando, alguien que a lo mejor ya tiene tiempo batallando con esto, porque me ha tocado a veces también experiencia de que es que yo batallé mucho para dejar por ejemplo, la música, dejar de ver este contenido. Entonces, ¿qué consejo ustedes le pueden dar a alguien para que forje su identidad? Sí, pues la pregunta obligada yo pienso que sería, ¿eres salvo? Desde ahí comienza todo. Si eres salvo, el que es salvo y ama a Jesús más que todas las cosas, va a hacer lo necesario para no hacer algo que no ofenda a Jesús, algo que lo identifique con Jesús. Y por eso la máxima, ¿no?, de la Biblia es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esa es la máxima. Y sobre esa, teniendo esa respuesta definida, yo pienso que lo demás es una pura consecuencia. Si amas a Jesús tú más que cualquier gusto o apego mundano, lo vas a dejar. Si amas a Jesús más que aquello, lo vas a dejar. Pero si tú no amas a Jesús, amas más lo otro, sea lo que sea atracción del mundo, sea cualquier pecado, te va a costar. Y el cielo te va a costar. El cielo tiene un costo. Sí. La santidad tiene un costo. Y eso es lo que afecta. Y eso es lo que yo le diría a alguien si está batallando, algún joven que tenga un hábito destructivo que lo está dañando, que no lo puede superar, pues simple y sencillamente tiene que aferrarse al Señor y aferrarse a su palabra, y Dios va a hacer la obra en él. Yo tengo la certeza que lo que dice la palabra es cierto, que Dios es poderoso para sostenernos y guardarnos, y nos va a librar de todo pecado que nosotros queramos ser librados. Así es. Del pecado que tú no quieras ser librado, de ese no te vas a librar. Pero todo pecado que tú quieras ser librado, te vas a librar. Y tomar las medidas. Ahí, a lo mejor ya me extendí un poco en mi respuesta, pero yo pienso que a veces no quiero dejar como que nada, recovecos donde alguien pueda salirse. Pero mucho tiene que ver con tus amistades. Yo desde que conocí al Señor, mis mejores amigos eran de la iglesia. La gente con la que yo más convivía en mis tiempos libres, que fuera del trabajo, era gente de Dios. Gente que espiritualmente, me gusta juntarme con gente que espiritualmente me supera, para aprender de ellos y yo enseñar a otros también. Porque esto no se enseña. Si tú lo quieres aprender bien, tienes que enseñarlo a otros. Si tú te lo quieres guardar para ti, no lo vas a aprender bien. Tienes que enseñar a alguien. Y eso es lo que yo le diría a los jóvenes que están luchando y con una identidad equivocada. ¿Cuánto amas a Jesús? ¿Eres salvo? ¿Amas a Cristo más que todas las cosas? Y ahí está. Yo pienso que ese es un espejo muy claro de lo que necesitas hacer. De responderte esas preguntas y comprometerte con la respuesta. Así es. Sí, pues Jesús hablando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿verdad? Si quieres venir, o sea, si no quieres, ese es tu problema, ¿verdad? Amén. Pero si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame. Ese es el costo, ¿verdad? En una ocasión tú mismo predicando dijiste que el que ama a Jesús o el que quiere seguir a Jesús es como aquel que tiene una novia y la ama con mucho deseo, ¿verdad? Y todos los días está ahí, todos los días la va a ver, ¿verdad? No hay día en que no quiera estar con ella o que no quiera ir a visitarlo. Así tendría que ser la vida, o más bien, así es la vida del cristiano. Una constante búsqueda honesta, sincera, genuina, delante de Dios. Y podríamos decir como Daniel, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la ración de la comida del rey, ni el vino de su beber, ¿verdad? Se propuso en su corazón, no voy a hacer eso, yo no voy a ser así, ¿verdad? Ese es el consejo que yo podría darte al joven, ¿verdad? Que tal vez está batallando
Y también en una ocasión, pues yo he aprendido mucho a Lucas. Dice, ¿Jesús lo haría? ¿Jesús haría lo que tú estás pensando hacer? O sea, ¿realmente así reaccionaría Jesús? ¿Realmente así tomaría esas decisiones Jesús? ¿Verdad? Jesús bueno, es el modelo, ¿verdad? Del ser humano que debe de tomar. Por eso nos llamamos cristianos. Por eso nos llamamos cristianos, precisamente. A eso iba, exactamente. Por eso es nuestro ejemplo, es nuestro hermano mayor, ¿verdad? Nosotros tenemos que seguirlo y dar la medida de la estatura del varón perfecto. Eso sería la respuesta. Ok, muy buenas respuestas. Y saben, ahorita escuchando, analizando lo que nos están compartiendo en este podcast, también la identidad tiene una relación con la intimidad, ya que podemos ver que se refleja lo que creemos, lo que somos, pero también tiene una relación con la intimidad. También cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, en nuestras redes sociales, lo que hay en nuestro celular, también tiene una relación con nuestra identidad. Y ahora me gustaría, si ustedes en algún momento han tocado una experiencia personal o que hayan escuchado, nos la compartieran. Por ejemplo, cuando yo me convertí a Cristo, cuando antes de yo conocer a Cristo, yo era un niño de 12, 13 años que era adicto a la pornografía. Era algo que nadie me veía, que nadie sabía, que yo tenía en mi celular, que veía los videos y borraba el historial, borraba todo y buscaba que nadie se diera cuenta. Ni la DEA sabía. Ni el FBI, ni la DEA. Ni el FBI, ni nadie. Policía cibernética. Y eso que va a la iglesia. Y cuando yo me convertí a Cristo, como decía Lucas, yo me enamoré de Cristo y dejé todo eso. Y últimamente me ha tocado ver jóvenes que batallan en esa área. Entonces yo pienso, yo tengo un sentido que la identidad también tiene relación con la intimidad. Todo aquello que hacemos cuando nadie nos está viendo. Porque a veces podemos fingir que estamos bien. Podemos fingir una apariencia espiritual, pero cuando en realidad no lo somos. Podemos fingir una identidad que en una manera nos comportamos de bien rectos y en otro lugar de diferente manera. Entonces, esa fue mi experiencia, que yo venía de ser un adicto a la pornografía, de ver al día 5, 6, 10 veces videos, imágenes. Era un adicto totalmente. Ya cuando Cristo me cambió, dejé esa adicción, ese consumo diario de pornografía. Entonces, eso fue mi experiencia en mi identidad. Me identifiqué con Cristo y cuando me identifiqué con Cristo dejé de consumir todo ese contenido sexual. No sé si a ustedes les ha pasado algo similar. Yo abiertamente comparto mi experiencia. Yo pienso que de una u otra forma todos hemos luchado en alguna parte de nuestra vida antes de venir a Cristo, y aún después de que vienes a Cristo la lucha sigue. Pero tenemos las armas y los elementos para vencer eso y contrarrestar las tinieblas. Y yo pienso, pues, definitivamente a lo largo de todo este tiempo yo me he topado muchos jóvenes con luchas, sobre todo en el ámbito sexual. Y yo he aprendido que lo sexual es algo muy fuerte y que define mucho a una persona. Podrá ser limpio en muchas áreas, pero el área íntima, el área sexual, es algo que aún la Biblia misma lo perfila Pablo de una forma distinta, porque dice que el que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca. Y entonces lo pone en un parámetro diferente. Y cuántos jóvenes cristianos, por desgracia, hemos visto caer en ese tipo de actividades. O sea, que hoy en día que está la cercanía de la pornografía tan cerca como tu teléfono esté de ti, y ya no tienes que ir como los que somos un poco más de atrás, ¿no? Ir a rentar una película o ir a comprar una revista, ¿no? Todo está en la mano, en el momento que tú quieras verlo, en el momento que te sientes vulnerado, puedes hacerlo. Y a diferencia de cualquier otro pecado que puedas practicar, algunas personas, como el alcoholismo, la drogadicción, pues tú tienes que salir de tu casa e irlo a comprar. Pero en este caso no, tú tienes tu propio cuerpo, estás tú solo, nadie te ve, estás, aparentemente nadie te ve, pero está Dios que te mira, tu propio ser, porque una vez que tú estás pecando contra tu propio cuerpo, tú te sientes sucio, te sientes manchado, te sientes hipócrita. Y yo estoy seguro, porque esto es una realidad, que eso merma significativamente tu actividad espiritual y tu impacto espiritual
porque tú mismo te sientes sucio. Sabes que le has fallado a Dios y que no te sientes bien con Dios. Y eso merma tu desenvolvimiento en las áreas espirituales. Si te ponen a predicar, simplemente tú dices que no puedes. Tú no vas a decir lo que hiciste, tú vas a decir que no quieres predicar. Si tú vas a dirigir, estás en los coros o lo que sea, tú no te sientes bien porque tú estás viviendo una vida en pecado, como lo que tú dices. Y a veces tratamos nomás la apariencia, lo externo, pero lo interno es lo más peligroso, lo que más afecta a nuestra vida. Sí, fíjate, mencionaste algo de antes de ser cristiano, ¿verdad? Bueno, para mí la identidad, ahora otra vez volviendo al tema de la identidad, para mí la identidad de los cristianos, no la mía, me ayudó mucho porque desde niño, o como tú y como yo, ¿verdad? En el caso tuyo, pues no fue así, ¿verdad? Pero hemos estado en la iglesia. Cuando yo me convierto, hago mi decisión, fíjate, antes de eso, cuando ya me estaba portando en el clímax, ¿verdad? De lo más mal, antes de salirme de dejar de congregarme y todo, hubo alguien que me dijo, bautízate. Y luego todos los chavos de mi generación, ¿verdad? Se podría decir, se bautizaron y me dijeron, pues es que todos se están bautizando, bautízate tú también. Y yo no me sentía identificado, ¿verdad? No, o sea, si yo me voy a bautizar un día va a ser porque realmente yo quiero bautizarme, ¿verdad? Porque siento bautizarme. Ahorita yo no me siento así. Entonces ya cuando pasa ese tiempo, me alejo yo de la iglesia. O sea, si yo me hubiera bautizado hubiera sido hipócrita, ¿verdad? Entonces, yo fui honesto conmigo en decir, no bien, no, yo por qué me voy a meter a bautizarme. Entonces me alejo y fue cuando por fin llego al extremo de tal vez de lo que llegué a ser, ¿verdad? Llego a un extremo y por fin el Señor va y me rescata porque yo la verdad yo no quería remarme, ¿verdad? O sea, yo no quería. Entonces, cuando me orilla Dios a acercarme a Él, es cuando sale esa identidad. Esa identidad que yo sabía que era lo que sí se hacía en la iglesia, siendo cristiano, y que no. Entonces, yo corté con el mundo completamente. O sea, yo dije, si yo me voy a acercar a Dios, yo ya no me voy a juntar con esta gente, yo ya no voy a hablar con ellos, yo ya no voy a trabajar en este lugar. Todo este tipo de cosas lo voy a cortar de tajo porque esto no es lo que le agrada a Dios, ¿verdad? A mí me sirvió mucho, ¿verdad? El saber qué es lo que define a un cristiano de un mundano. Lo que yo hacía estaba alejado de Dios. Y todo lo que yo podía hacer, pues no me identificaba como un cristiano. Ahora, cuando por fin logro zafarme de eso, entonces ya no vuelvo a ir a ese lugar a trabajar, ya no vuelvo a hablar con los amigos, entre comillas, que hoy en día quién sabe qué sería de ellos, o sea, ¿verdad? O sea, realmente no son amigos. Y todo eso se borró y Dios empezó a formar en mí otra persona, ¿verdad? Entonces, tenemos dificultades. Se está cortando. Yo creo que tal vez pasar por todo ese tipo de cosas me llevó a definirme como un cristiano, al decir, yo me voy a apartar del mal, de todo este tipo de personas, porque no me acercan a Dios. Y en la ocasión que estuvimos aquí, lo dije, a veces llamamos a los que nos alejan de Dios, les llamamos amigos. Y a los que nos acercan a Dios, a veces los odiamos y los queremos lejos de nosotros, ¿verdad? Porque nuestras obras son malas, así como dice el texto. Amamos más las tinieblas porque nuestras obras son malas y entonces aborrecemos la luz. Pero cuando el Señor vino a mi vida, entonces tuve que entrar a la luz, ¿verdad? Y apartarme de todo aquello que no me definía como un cristiano. Es como decía Moy, que es cortar con toda esta relación que nos daña. Y por ejemplo también lo que complementando, enriqueciendo el comentario de Lucas,
La Biblia diferencia el pecado sexual a comparación de otros pecados. Por ejemplo, en otros versículos dice, resistid al diablo y el diablo irá de vosotros. Cuando a mí me toca aconsejar o hablar con alguien que está atado con lo sexual, siempre cito a José. José con la esposa de Potifar. Dice que José huyó. Incluso he escuchado muchos predicadores que dicen, el pecado sexual no se combate contra él, se tiene que huir, Sí. porque nuestra carne es débil. Si tú combates, si tú tratas de combatir contra tu pecado sexual, al momento tu carne te va a vencer. Tienes que huir, tienes que correr. Si estás en tu cuarto con una tentación de ver videos, sal, vete con tu mamá, vete a la plaza, vete a un lugar público. Porque si te mantienes ahí en el cuarto, va a venir los pensamientos, las intenciones, el sentir, los recuerdos y vas a ser vencido. Una vez me aconsejaban eso, dijo, contra ese pecado no se lucha, se tiene que huir. Tienes que huir porque tu carne es débil. No darle lugar al diablo. No darle lugar al diablo. Sí, Exacto. bueno. Vamos a dar una pequeña pausa y en un momento regresamos a este podcast diciendo que sea de bendición para tu vida. Nos encontramos en el tramo final del podcast que tiene el título Escasez de identidad. Y en esta ocasión Moy nos quería comentar. Sí, acerca de lo que dices de José, ¿verdad? Cómo huyó de la esposa de Potifar. En una ocasión hicieron ficticio, ¿verdad? Era un drama, una carrera se llamaba Curvas Peligrosas. Y ponían a José, a Sansón y a David a correr, ¿verdad? Hay varios obstáculos y todo. Y no, pues con Sansón y ya sabes, el león. Y luego los filisteos. Y no, ya Dios venció a todos. Y llega Dalila y lo hace caer, ¿verdad? Y al igual que David, vencía al oso, al león y incluso a sus enemigos, a Goliat. Y al final fue y cayó con Betsabé. Pero vemos cómo al final el que ganó fue José, ¿verdad? Porque fue precisamente y siguió lo que nos aconseja la palabra, ¿verdad? Huye de las pasiones juveniles, huye. Y él no se quedó a dialogar con el pecado como lo hizo Sansón, como tal vez David consintió su deseo, sino que huyó. Es el ejemplo de Eva incluso. Eva también se quedó platicando con la serpiente y obviamente pues la enredó y cayó, ¿verdad? Entonces, ese es un buen consejo, ¿verdad? Huye. Si estás en peligro de fornicación, si estás en peligro de la masturbación, incluso, bueno, pues salte de ahí, exactamente así como dijiste. A mí también me aconsejaron eso, ¿verdad? Si tú estás viendo que cada vez que estás ahí con internet, en tu celular o en tu computadora, salte de ese lugar, o sea, huye. Es lo mejor que puedes hacer, ¿verdad? Escapa por tu vida. ¿Por qué? Porque lo que sigue es que vas a tener un remordimiento y ahora vas a tener algún temor de acercarte a Dios, ¿verdad? ¿Y cómo voy a orar si ya hice eso? ¿Cómo voy a predicar, a dirigir si ya le fallé al Señor? Es lo mejor que puedes hacer, ¿verdad? Huir, no consentir y no dar lugar al diablo. No dar lugar al diablo. Porque el diablo busca cualquier instante para hacerte caer y luego después de que te hace caer te golpea, ¿verdad? Y te hace sentir lo peor. Te acusa. Es terrible eso. Eso sería todo. Sí, de hecho también es una de las estrategias más efectivas del diablo, que el Señor lo reprenda, el juego de palabras, que fue como hizo caer a Eva, que fue también con Dalila, que le dijo a Sansón, ¿acaso no me amas? Y le dijo, ¿acaso no me amas? Del poder que tenían las mujeres en ese tiempo. Y todavía. Desde antaño. Desde antaño. Es una Si estrategia. te das cuenta, la manera en que han caído los hombres de Dios o el hombre es con juego de palabras. Con que Dios ha dicho, dijo la serpiente. Con que Dios ha dicho que no pueden comer. Dijo, no, de todo el árbol podemos comer. De explicaciones no. todavía. O sea, la serpiente ni siquiera sabía ¿Cuál era el árbol. Usó una estrategia para identificarlo y luego vino el pecado. Es como, también él siempre va a saber cómo ofrecerte algo que te llame la atención. Va a saber qué ofrecerte. Y si esto no te gustó, tengo esto otro. Y si esto no, tengo esto otro también. Como si tuviera un menú para poder provocarte a caer. Entonces, les agradezco su participación, comentarios finales, algo que quieran agregar sobre este tema de identidad, su importancia, el cómo hemos visto esta decadencia o esta actitud en la iglesia, comentarios finales.
Bueno, pues sería pues cuidarnos, ¿verdad? Cuidar el testimonio, cuidar a nosotros mismos, ¿verdad? De no ser de tropiezo para otros y al contrario, sino ser luz para ellos y alumbrar juntos, ¿verdad? Como dice el texto, ser ejemplo de los fieles y de los de afuera también, de los incrédulos, traerlos a la luz. Y como dice la Biblia, ¿no? De los jóvenes hebreos, ahorita que decía Moy, que los jóvenes hebreos propusieron en su corazón no contaminarse. Y era un contexto, ellos eran una minoría ahí en Babilonia, y ellos aún así, porque nadie puede decidir sobre ti. Yo no puedo decidir sobre ti. Tú vas a decidir sobre ti. Y ellos decidieron identificarse con la verdad, con el Dios verdadero, y se afianzaron y se tomaron con todas sus fuerzas y Dios siempre los puso en alto y vemos hasta la vida de Daniel. A lo largo de muchos años Daniel seguía siendo, cuando lo manda a llamar el rey Belsasar, y alguien por ahí cuando escribe la mano en la pared, ¿no? Que le dice, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto, y nadie se ve la interpretación y una mujer lo recomienda y le dice, en los tiempos de tu abuelo, en este hombre hubo sabiduría y más luz. Y ese hombre era Daniel. Y él puso a Dios, se identificó con Dios, se identificó con la verdad, y la verdad siempre lo puso en lugares de privilegio, de bendición, porque todo tiene un precio. A veces vemos a una persona muy usada por Dios, vemos a alguien muy exitoso ministerialmente, pero también está la pregunta, ¿qué es el precio que ha pagado y con qué se ha identificado para poder estar ahí? Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Así es, y de hecho me traía a la memoria también el recuerdo que dice también a Timoteo, del apóstol Pablo, que dice, ten cuidado de ti misma y de lo que predicas. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te vienen. Entonces es importante cuidarnos incluso de nosotros mismos. Entonces el peligro no está en nuestro alrededor, en nuestro entorno, a veces está en nosotros mismos. Oye, como alguien lo dijo, la carne es el traidor que todos llevamos dentro. Así es. Dice Filipenses 1:20, conforme a mi mira y esperanza, que nada seré confundido. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora será manifestado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Verdad? No vamos a ser confundidos, conforme a nuestra mira y esperanza, ¿verdad? En lo que creemos. Amén. Yes. Y bueno, pues mandamos saludos y bendiciones a todos los que estén escuchando este podcast, deseando que hayan sido aclaradas dudas o hayan quedado claro el tema sobre la escasez de la juventud, la escasez de identidad, perdón, esperando que cada pregunta expuesta haya sido respondida correctamente e íntegramente conforme a las escrituras, y te invitamos que nos acompañes a más programas en esta nueva sección del podcast. Agradezco la vida de Moisés Hernández, de Natanael Valdés, que fueron los primeros en acompañarme en esta sección. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.